Buenas tardes, amados hermanos. Estamos una vez más en el canal de Cinta Antigua para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para empezar. Padre, gracias por el día que nos diste hoy, porque nos pudimos levantar con fuerzas. Proteja a las personas que hoy salieron de sus casas y sacrificaron un poco de su tiempo para ir y predicar tu palabra. Protégenos a nosotros que estamos aquí estudiando tu palabra. Gracias porque hoy nos pudiste dar otra oportunidad para estar aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estudiaremos el capítulo 8 del libro de Romanos. Como explicamos en el capítulo anterior, somos justificados en la fe de Cristo Jesús. Ahora bien, ya viviendo una vida nueva en Cristo, no andamos conforme a nuestros deseos, porque el Espíritu Santo nos exhorta a vivir una vida conforme a la mente de Cristo. Ahora voy a leer el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 20. Dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era Él por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo a una condenación semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno de ustedes, el Espíritu de Cristo no es de él, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, vive en ustedes, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Esto lo dejaremos hasta aquí, y en otro video ya lo explico la otra parte. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que para la ley
no era posible nuestra justificación. Tampoco nosotros viviendo en la carne somos capaces por nuestra debilidad en la carne. Pero Jesucristo, siendo hombre, fue perfecto. No se halló en el pecado, teniendo un cuerpo natural, no pecó, sino que condenó el pecado en la carne por su perfección. Por eso nos justifica, porque ahora estamos en el Espíritu, porque los que son de la carne se preocupan por el alimentar los deseos carnales. Pero los que ya estamos en el Espíritu nos preocupamos por alimentar nuestro espíritu, y en esto agrada a Jehová. Cuando estábamos en pecado solo nos dirigíamos a la muerte, y ahora que andamos en el Espíritu vamos a la vida y paz. Porque las cosas que son de la carne son contrarias a las del Espíritu. No podemos hacer cosas de la carne y servir a Dios a la vez, porque a Dios no le agradan las obras de la carne. Nosotros vivimos en el Espíritu y somos de Cristo, pero cuando estábamos sin Cristo no éramos de Él y estábamos en pecado, no éramos de Cristo. Si el que habita en nosotros es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, porque no puede habitar en nosotros el Espíritu de Dios mientras hacemos obras de la carne y guiados por el maligno. Pero si es realmente el Espíritu Santo, nuestros frutos lo revelarán, y este mismo nos dará vida en Cristo y nos rescatará de la muerte espiritual. Y si hemos recibido el Espíritu de Dios, Él nos guía a toda verdad, y somos hijos de Jehová, porque Él nos adoptó, nos hizo sus hijos. Es por eso que ya no somos esclavos del pecado. Ya no hay temor en nosotros, porque confiados podemos clamar, Él creyendo que nos atiende cuando clamamos Abba Padre. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, de manera que vamos a padecer juntamente con Él, y con Él coherederos con Cristo y glorificados con Él. Aunque tengamos al Espíritu Santo y aunque seamos coherederos juntamente con Cristo, como lo dice el versículo anterior, eso no significa que no vamos a tener aflicciones, enfermedad o tristeza, dolores. Y como Cristo padeció, también nosotros padeceremos, pero la gloria que Él nos promete va a ser muy grande en comparación a todo esto. No encontraremos en esta tierra nada que se iguale a la gloria de que se manifestará en nosotros. Actualmente la tierra y todo lo de la creación no está manifestándose como Jehová lo hizo después del pecado de Adán. Hasta la tierra y los frutos, los árboles y los animales quedaron sujetos a esclavitud de corrupción, y será libertada a la gloria de los hijos de Dios. Dice que gime con dolores de parto, porque está sujeta a corrupción. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos por el Espíritu que mora en nosotros, y por las primicias que tenemos por Él, y esperamos la redención. Eso es lo que estudiaremos el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Padre, gracias porque nos diste este tiempo para estudiar tu palabra, porque la pudimos interpretar. Ayúdanos a ser mejor cada día conforme a tu palabra. Gracias por todo, porque nos diste inteligencia de parte tuya para saber qué es malo y qué es bueno. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos, gracias por haber visto este video. Que tengan una bonita y bendecida tarde, y hasta luego.